¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees sobre el karma puede ser una gran ilusión? Que tal vez nadie te está juzgando, Dios tampoco, ni el universo. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. ¿Por qué creemos tanto en el karma? ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué la idea del karma es tan reconfortante? Hay algo casi instintivo en creer que el bien atrae al bien y el mal atrae al mal. Desde una edad temprana, estamos condicionados a asociar nuestras acciones con consecuencias provenientes de un universo moral, como si hubiera una contabilidad cósmica ajustando las cuentas. Este pensamiento nos da una sensación de control, de justicia invisible que actúa incluso cuando la vida parece injusta. El origen de esta creencia se remonta a las tradiciones milenarias, especialmente el hinduismo y el budismo, que han influido tanto en el occidente moderno como en el esoterismo popular. Incluso aquellos que no se consideran religiosos suelen repetir frases como todo vuelve, el universo carga o la vida enseña. La creencia en el karma, en cierto modo, llena un vacío dejado por la ausencia de justicia inmediata en el mundo. Pero hay una trampa sutil en este pensamiento. Al esperar a que el universo traiga el equilibrio, a menudo no asumimos nuestra propia responsabilidad. Transferimos a una fuerza externa el papel de corregir el mundo y, en consecuencia, de corregirnos a nosotros mismos. Esto puede llevar a la parálisis, al juicio moral e incluso a sentimientos de culpa por los eventos aleatorios que experimentamos. La filosofía de Spinoza entra precisamente en este punto para advertirnos. La realidad no es un tribunal espiritual. La naturaleza no se rige por premios o castigos, sino por leyes neutrales e impersonales. El karma, por lo tanto, no es una entidad que responda a la moral humana. Es solo una construcción. Y entender esto es el primer paso para liberarte. La dura verdad: la naturaleza no juzga. Imagina un bosque en llamas. No se quema porque alguien haya hecho algo mal. Se quema porque hay calor, oxígeno y material inflamable. Este es el punto de partida de Spinoza. Todo en la naturaleza sucede por necesidad, por causa y efecto. No hay juicio, no hay intención punitiva, no hay ojo cósmico que condene. Esto puede ser incómodo a primera vista, pero también es liberador. La idea de que el universo tiene un sentido de justicia moral, como si fuera un juez silencioso, es una proyección humana. Queremos creer que hay una lógica emocional detrás de los acontecimientos, que hay un significado detrás del dolor. Pero para Spinoza, este sentido no está en la moral, sino en la lógica de la existencia misma, una lógica que no juzga, solo funciona. Esta perspectiva puede parecer fría, pero nos invita a madurar. En lugar de buscar culpables invisibles o castigos espirituales, podemos mirar directamente a las causas reales de las situaciones. No hemos sido castigados por alguna falla moral, pero podemos cosechar los efectos de algo que no comprendemos completamente. La claridad comienza cuando dejamos de buscar intenciones ocultas en el universo. Spinoza nos desafía a dejar el papel de víctimas de un destino moral y entrar en el papel de investigadores de la realidad. Si la naturaleza no juzga, entonces nadie está en tu contra. Y eso significa que también puedes dejar de juzgarte a ti mismo con tanta dureza. A partir de ese momento, comienza una rara libertad. Vivir sin culpa, pero con conciencia. Si este contenido te está abriendo la mente, comenta a continuación: quiero vivir con conciencia. Entenderás por qué es eso al final, así que no te vayas antes. Deja lo que me gusta, porque en el próximo bloque te mostraré cómo Spinoza destruye incluso la idea del cielo y el infierno. Spinoza, el filósofo que derrocó el cielo y el infierno. Baruch Spinoza nació en el siglo XVII, en una época en la que cuestionar a Dios podía costarle la vida. Hijo de refugiados judíos portugueses, creció en una comunidad estricta y religiosa, pero desde muy joven comenzó a hacer preguntas demasiado incómodas. Y cuando afirmó que Dios no era una persona, sino la naturaleza misma, fue excomulgado de su comunidad y desterrado de la vida social. Se atrevió a afirmar que no hay cielo, no hay infierno. Solo existe la realidad. Spinoza propuso algo radical. Dios no es un ser que juzga, castiga o premia.
Dios es todo lo que existe, el universo, la naturaleza, la realidad misma. Lo llamó Deus sive natura, Dios o naturaleza. Este punto de vista disolvió por completo la idea de un Dios moralista, reemplazándola con un universo impersonal, gobernado por leyes inmutables y eternas. En lugar de temer el juicio divino, Spinoza sugirió que deberíamos tratar de comprender la naturaleza, porque la comprensión es lo que nos hace libres. Su pensamiento estaba tan adelantado a su tiempo que fue ignorado y rechazado durante siglos, pero hoy en día se le considera uno de los fundadores de la filosofía moderna. Sacó el cielo y el infierno de la ecuación humana y nos puso cara a cara con la realidad tal como es. Y fue precisamente esta audacia la que lo convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia. Al destruir la idea de un Dios que juzga, Spinoza nos dio algo más grande, la posibilidad de una vida guiada por la razón, no por el miedo. Una vida en la que no vivimos para complacer a una deidad, sino para entender nuestro lugar en la naturaleza. Você não é punido por seus pecados, mas pelas suas paixões. Spinoza acreditava que não existe punição divina. O que existe são consequências naturais que derivam do nosso modo de agir. Para ele, o sofrimento humano não vem do julgamento de uma entidade superior, mas do fato de sermos escravizados pelas nossas emoções desordenadas, ou como ele chamava, pelas paixões tristes. E isso muda completamente a maneira como entendemos a dor. Não sofremos porque fizemos algo errado aos olhos do universo. Sofremos porque, muitas vezes, reagimos sem consciência, movidos por raiva, inveja, medo ou desejo de controle. Quando essas paixões nos dominam, acabamos gerando situações que produzem sofrimento, não por castigo, mas por lógica causal. O insight aqui é libertador. Você não precisa mais buscar um motivo moral para cada dor que sente. Não está sendo punido. Está apenas colhendo os efeitos de causas que muitas vezes nem percebeu. E o antídoto? Autoconhecimento. Para Spinoza, conhecer a si mesmo é o caminho para deixar de ser escravo das paixões e passar a agir com liberdade. Ao invés de temer o karma, o castigo do universo ou o julgamento divino, Spinoza nos convida a olhar para dentro. Entenda o que te move. Questione o que te afeta. Só assim você deixa de ser um joguete das circunstâncias e passa a viver de forma ativa, com clareza e potência. No sois castigados por vuestros pecados, sino por vuestras pasiones. Spinoza creía que no existe un castigo divino. Lo que existe son consecuencias naturales que se derivan de nuestra forma de actuar. Para él, el sufrimiento humano no proviene del juicio de una entidad superior, sino del hecho de que estamos esclavizados por nuestras emociones desordenadas, o como él lo llamaba, por pasiones tristes. Y esto cambia por completo la forma en que entendemos el dolor. No sufrimos porque hayamos hecho algo malo a los ojos del universo. Sufrimos porque a menudo reaccionamos sin darnos cuenta, impulsados por la ira, la envidia, el miedo o el deseo de control. Cuando estas pasiones nos abruman, terminamos generando situaciones que producen sufrimiento, no por castigo, sino por lógica causal. La idea aquí es liberadora. Ya no tienes que buscar una razón moral para cada dolor que sientes. No está siendo castigado, simplemente está cosechando los efectos de causas que a menudo ni siquiera notaba. ¿Y el antídoto? Autoconocimiento. Para Spinoza, conocerse a sí mismo es el camino para dejar de ser esclavo de las pasiones y empezar a actuar con libertad. En lugar de temer al karma, al castigo del universo o al juicio divino, Spinoza nos invita a mirar hacia adentro. Entiende lo que te mueve. Pregúntate qué es lo que te afecta. Solo entonces dejas de ser un juguete de las circunstancias y comienzas a vivir activamente, con claridad y poder. ¿Cómo el karma nos mantiene encarcelados? La idea del karma, aunque reconfortante, puede convertirse en una prisión invisible. Cuando creemos que todo lo malo que nos sucede es el resultado de deudas espirituales, comenzamos a vivir con miedo, culpa y la sensación de que siempre estamos en deuda con el universo. Esta lógica del crédito cósmico y de la deuda nos hace caminar en círculos emocionales y espirituales.
Peor aún, a menudo usamos el karma para juzgar a los demás. Cuando alguien sufre pensamos, debe haber hecho algo para merecer esto. Este punto de vista puede ser cruel e injusto, ya que ignora las complejidades de la vida y las causas reales que causan ciertas situaciones. El karma, en este sentido, se convierte en una etiqueta moral disfrazada de espiritualidad. Spinoza nos muestra que esta creencia nos quita la responsabilidad. Al atribuir todo al karma, no actuamos con lucidez frente a los acontecimientos. El dolor se convierte en lección, el sufrimiento se convierte en purificación y, con ello, naturalizamos lo que debe ser transformado. Dejamos de pensar en soluciones reales y aceptamos el sufrimiento como destino. Liberarse de la idea del karma no significa negar las consecuencias de nuestros actos. Simplemente significa dejar de verlos como castigos. Desde esta nueva visión, podemos ver la vida con más claridad, actuando de manera responsable y comprensiva, no por miedo a ser juzgados, sino por amor a la libertad. El universo es causa, no conciencia. El universo no tiene ojos, ni oídos, ni intenciones. Él no está tratando de enseñarte una lección o recompensarte por tus buenas acciones. Spinoza lo tenía claro. El universo es una secuencia infinita de causas y efectos, no una conciencia moral. Todo acontecimiento es el resultado necesario de algo anterior, sin lugar para juicios o propósitos secretos. Esta visión puede parecer impersonal, pero es profundamente liberadora. Si el universo no nos vigila, entonces somos libres de vivir responsable y conscientemente, sin cargar con el peso del juicio divino o cósmico. Lo que nos sucede no es un mensaje del universo, sino una consecuencia de leyes naturales y acciones concretas. Cuando creemos que hay una conciencia superior que manipula los acontecimientos que nos rodean, acabamos externalizando nuestra autonomía. Esperamos señales, buscamos mensajes ocultos y, como resultado, a menudo no actuamos. Spinoza nos invita a abandonar esta dependencia y a tomar la iniciativa en nuestra existencia. La verdad es que no necesitamos que el universo nos juzgue o nos guíe. Tenemos que entenderlo, y al hacerlo nos entendemos a nosotros mismos. La libertad viene de la claridad, no del misticismo. Cuando vemos el universo como una cadena de causas, aprendemos a navegarlo con madurez, no con superstición. Nadie te está juzgando, ni Dios, ni el universo. La idea de ser siempre observado, evaluado, probado, por Dios, por el karma, por el universo, es un peso que muchas personas cargan sin darse cuenta. Vivimos como si cada pensamiento pudiera condenarnos, como si hubiera una balanza invisible que suma nuestros errores y aciertos. Spinoza rasga este velo con valentía. No hay juicio. No hay un tribunal espiritual esperando su veredicto. Si Dios es la naturaleza misma, como propuso Spinoza, entonces no tiene moral, ni voluntad, ni recompensa, ni castigo. Él simplemente es. Él se expresa a través de todo lo que existe, y todo lo que existe está dentro de él. No hay ningún juez fuera de ti observándote. Lo que hay es tu propia conciencia, tu capacidad de entender y actuar con claridad. Esta noción puede ser aterradora para aquellos que han aprendido a guiarse por el miedo al castigo, pero también es liberador. Si nadie te juzga, entonces eres libre de empezar de nuevo, de cometer errores y volver a intentarlo, sin cargar con la culpa del pecado. La ética espinosista no está hecha de miedo, sino de comprensión. No se trata de complacer a una entidad, sino de vivir sabiamente. La ausencia de juicio externo no significa ausencia de responsabilidad. Al contrario, ahora toda la responsabilidad es tuya, y ese es el verdadero poder. Cuando dejas de vivir para el ojo externo, comienzas a vivir con la verdad, y solo de esta manera puede encontrar la paz, no por la aprobación divina, sino por la coherencia interna. La ética de Spinoza. Actuar por comprensión, no por miedo. Spinoza propuso una revolución silenciosa. Vivir no sobre la base de la culpa o el miedo, sino sobre la base de la comprensión. Para él, el bien supremo no era seguir los mandamientos, sino comprender las causas de las cosas, especialmente las causas dentro de nosotros mismos. Actuar con claridad, dijo, es el único camino real hacia la libertad. Eso lo cambia todo. En lugar de actuar para evitar el castigo o obtener bendiciones,
Actúas porque entiendes lo que es bueno para ti y para el mundo. No porque alguien te lo imponiera, sino porque percibes, con lucidez, lo que promueve que tu poder exista. Esta ética es activa, racional, liberadora. Nace de la luz de la mente, no de la sombra del miedo. En la práctica, esto significa observar tus emociones, identificar lo que te afecta y tratar de entender, en lugar de juzgar. Cuando entiendes por qué te sientes enojado, por ejemplo, puedes optar por no dejarte abrumar por ello. Ya no actúas como una marioneta de pasiones, sino como alguien que conoce su propio engranaje interior. Actuar desde el entendimiento es difícil. Requiere estudio, reflexión, coraje. Pero es la única manera de salir de la esclavitud emocional. Spinoza no nos prometió la salvación en el cielo, sino la lucidez en la tierra. Y esta lucidez es la clave para una vida más ligera, más honesta y más plena. Liberarse de la ilusión moral. La mayor prisión que llevamos es quizás la moralidad inconsciente que nos han enseñado. Desde la infancia, aprendemos que ciertas cosas están mal y que si las hacemos, seremos castigados por Dios, por la vida, por el karma. Crecemos con miedo de ser malas personas, incluso sin entender de dónde vienen estas reglas. Spinoza destruye esta estructura afirmando que el bien y el mal no existen fuera de la mente humana. Para él, lo que llamamos bien es lo que aumenta nuestro poder de existir, lo que nos fortalece, amplía nuestra comprensión, genera paz interior. Y lo que llamamos mal es lo que disminuye este poder. Esta ética no depende de dogmas ni mandamientos. Nace de la experiencia real con la vida y con uno mismo. Al abandonar la moralidad basada en el miedo, obtenemos algo precioso, la autenticidad. Ya no necesitamos fingir ser buenos para ser aceptados por una entidad superior. Simplemente podemos vivir de acuerdo con lo que realmente nos hace buenos y nos conecta con los demás. La vida deja de ser una prueba y se convierte en una experiencia. Liberarse de la ilusión moral no significa volverse egoísta o irresponsable. Significa, de hecho, madurar. Significa dejar de actuar por miedo y empezar a actuar por conciencia. Y esta transición es el verdadero salto espiritual. Un salto que no te lleva al cielo, sino a ti mismo. Eres libre y responsable de ti. Si nadie te juzga, entonces eres libre. Libre para vivir, para equivocarse, para volver a empezar. Pero con esa libertad viene algo que muchos evitan, la responsabilidad. Spinoza nos enseña que la libertad no es hacer lo que queremos, sino entender el porqué de nuestras acciones y aceptar sus consecuencias. La verdadera libertad es interior.